Tirtop les presenta 100 experimentos secretos de los que nos enteramos demasiado tarde. Mamá es más importante que la comida. En los años de 50 y 60, el psicólogo Harry Harlow puso crías de macacos rhesus en una jaula con dos madres. Una era de alambre desnudo con biberón, la otra suave y cubierta de tela, pero sin comida. La elección parecía clara. Donde hay comida, hay amor. Pero las crías pasaban casi todo el tiempo con la mamá suave. Solo se acercaban a la de alambre para comer y regresaban a la de tela. La necesidad no es solo de calorías, sino también de contacto y calor. Después hacían pruebas de miedo con un objeto aterrador en la jaula. El pequeño primero se acurrucaba con la madre suave y luego, ya calmado, empezaba a explorar la habitación. Esto se parece mucho a cómo se comporta un niño. Primero la base, luego la curiosidad. Sin la madre suave, las crías inmóviles chillaban, se escondían y apenas exploraban. Las peores consecuencias de esta historia son los efectos duraderos de la falta de contacto. Los monitos sin madre ni juego con otros eran retraídos y se ofendían fácilmente. Su comportamiento parental estaba afectado. Luego se halló que estos problemas mejoraban con más contacto y cuidado. Las secuelas de la falta de afecto en la infancia persistían. El experimento cambió la visión sobre orfanatos, maternidades y cuidados intensivos neonatales. El contacto físico es una necesidad, no un capricho. Por eso existe el método canguro en neonatología y la estancia conjunta madre-bebé, así como el apoyo táctil. Tras Harlow, la ética científica endureció las normas para experimentos con animales. El conocimiento no debe dañar seres vivos sin necesidad extrema. Los experimentos, no entraré en detalles, son públicos y peores que cualquier película de terror. Pero para entender con quién estamos tratando, hay que al menos echar un vistazo, aunque sea de reojo, detrás de las puertas de los laboratorios de los campos. El Dr. Sigmund Rascher es uno de los que trabajó oficialmente para las SS y realizó experimentos en humanos. En una cámara de presión, literalmente. A los prisioneros los colocaban en una cápsula hermética para simular condiciones a una altitud de 20.000 metros sin oxígeno, sin protección. Medían cuánto sobrevivía la persona, el ritmo cardíaco y su detención. Si no morían en la cámara de presión, los congelaban. Los sumergían en agua helada, monitoreaban la temperatura y reacción cerebral. Luego trataban de revivirlos. A veces lo lograban, otras no. Todo se documentaba. No era crueldad, era cálculo. Les interesaba dónde termina el cuerpo y dónde empieza el espíritu, y usar el dolor como herramienta. Se dice que los nazis intentaban reescribir los límites de la mente humana para crear soldados que resistieran condiciones extremas. O al contrario, convertir a la persona en algo diferente, controlado, reprogramado. Y también estaba el proyecto Die Glocke, la campana, un dispositivo rodeado de secretos, rumores y suposiciones. Lo crearon en las profundidades de Silesia. Dentro supuestamente había un líquido pesado llamado Serum 500. El propósito sigue sin determinarse. Algunos creen que era antigravedad o experimentos con el tiempo. Pero lo principal es que trabajaron en esto en serio, bajo tierra, en secreto, hasta el final. Y cuanto más leo sobre esto, más surge la misma pregunta. ¿Pensaron que podían superar al ser humano o solo huían de su interior? Newton predijo el fin del mundo. Isaac Newton es una de las mentes más grandes de la historia. Transformó nuestra visión al formular las leyes del movimiento y la gravedad. Sus intereses iban más allá de la física. Fue matemático, astrónomo, alquimista y teólogo, y buscaba comprender el mundo plenamente. Newton hizo una curiosa predicción. El fin del mundo sería en 2060. La calculó basándose en la Biblia, específicamente en el libro del Apocalipsis. Newton creía que los 1260 días mencionados allí en realidad significaban años. Al contar desde el año 800, época de la fundación del Sacro Imperio Romano, llegó al 2060. Sin embargo, el científico aclaró que solo era una suposición. A diferencia de los científicos actuales, Newton no separaba la ciencia y la religión. Pensaba que el mundo seguía leyes divinas y buscaba descubrirlas. A la vez era escéptico sobre profecías apresuradas y advertía que predicciones erróneas podían desacreditar las sagradas escrituras. Hoy en día sus puntos de vista pueden parecer inusuales, pero en su época la filosofía natural abarcaba no solo la ciencia, sino también la búsqueda del propósito divino en la naturaleza. Newton fue un gran físico y alguien que buscaba la verdad en todas sus formas. La tribu más temible. El viajero y bloguero Daniel Pinto causó un verdadero impacto al publicar un video con la tribu Bitobai
de Papúa Nueva Guinea. El video, con más de 17 millones de vistas, muestra el encuentro con los silenciosos miembros de la tribu que custodian una cascada sagrada. La gente de Vito Bay está vestida con trajes de lodo y arcilla, y sus máscaras recuerdan a aves espirituales con narices largas y expresiones amenazantes. Protegen la cascada de forasteros y son aterradores, pero los espectadores dudaron de la autenticidad del video. Algunos dicen que la tribu más temible no habría dejado que el bloguero se acercara tanto, mientras otros bromean que sus disfraces parecen atuendos de moda. Aunque fue polémico, el video atrajo la atención de los turistas hacia la región. Ahora, las agencias de viajes mencionan a Vito Bay como un destino turístico que ofrece a los visitantes ecocabañas y la oportunidad de conocer la cultura de la tribu. ¿Tú qué piensas? ¿Esta tribu es real o es solo otra forma de atraer a turistas ingenuos? Escribe tu opinión en los comentarios. La colección Missa in Agenda Defunctorum de 1733 es un raro artefacto del siglo XVIII creado para misas fúnebres. Esta colección única, usada por sacerdotes para orar en el altar, destaca por su contenido y simbolismo oscuro en el diseño. La encuadernación del libro muestra una calavera y huesos cruzados, destacando su uso en rituales de muerte y conmemoración. La colección reúne cantos y textos latinos usados en la liturgia para el descanso de los difuntos. La simbología de la calavera en la portada refleja la concepción de la época sobre la fugacidad de la vida y el recordatorio de la inevitabilidad de la muerte. Estos motivos son característicos de la época barroca. Estos libros eran obras de arte simbolizando el misticismo y la grandeza de los rituales católicos. Se sabe que las encuadernaciones con este tipo de simbolismo a menudo se fabricaban especialmente para templos o familias nobles que deseaban resaltar su vínculo con la tradición religiosa. Probablemente esta colección se usó en un monasterio o capilla como recordatorio para orar por las almas. Ídolo de Shigir. En 1894, en el pantano de Shigir, ubicado en los Urales en Rusia, se hizo un hallazgo sorprendente: el gran ídolo de Shigir. Este tótem de madera, tallado en un tronco de alerce, tiene más de 11.500 años. Es uno de los artefactos de madera más antiguos conocidos en la historia mundial. La singularidad del ídolo de Shigir está en su antigüedad y en la complejidad de los grabados, que podrían mostrar un avanzado sistema simbólico en antiguas sociedades. Aunque se han hecho muchas investigaciones, aún persisten misterios sobre este artefacto. Los símbolos e imágenes del ídolo siguen siendo un enigma que genera debates entre científicos y arqueólogos sobre la cultura y creencias de antiguos pueblos de hace decenas de miles de años. Estos descubrimientos no solo demuestran la rica historia de la región, sino que también permiten suponer cómo muchos territorios que hoy forman parte de la Federación Rusa estuvieron habitados y se desarrollaron a lo largo de milenios. Otro aspecto interesante de la historia rusa es su expansión territorial. Por ejemplo, Alaska fue parte del Imperio Ruso hasta 1867. Más tarde, como es bien sabido, esta tierra fue vendida a los Estados Unidos de América. A comienzos del siglo XIX hubo planes para asentarse en California, donde Rusia estableció puestos comerciales y fuertes, como el Fuerte Ross. Uno de los episodios más sorprendentes es la historia de Madagascar en el siglo XVII. Si te interesa la historia de Rusia y su expansión territorial, mira el video sobre conferencias de aspectos poco conocidos del Imperio Ruso y los estados que pudieron formar parte de él. El enlace está en la descripción. 1. Trasplante de corazón en diciembre de 1967, Hospital Groote-Schuur, Ciudad del Cabo. El cirujano Christian Werner se alista para el primer trasplante de corazón humano. El paciente es Luis Bashkansky, de 53 años, insuficiencia cardíaca grave, pocas posibilidades. Una joven muere en un accidente. Médicos confirman muerte cerebral y la familia autoriza la donación. El equipo entra al quirófano y realiza lo que parecía ciencia al límite. Enfrían el corazón de la donante y lo trasladan al tórax del paciente. Suturan los vasos, los conectan al torrente sanguíneo y retiran las pinzas. El corazón, que hace apenas un minuto estaba sobre la mesa, da su primer latido en el nuevo cuerpo. Ese fue el momento después del cual los titulares de los periódicos de todo el mundo ya no podían sonar igual. Bashkansky vivió 18 días, no murió por falla cardíaca, sino por neumonía. Le dieron inmunosupresores fuertes para evitar el rechazo, pero no pudo combatir la infección. Meses después, Philip Leiberg, el segundo paciente, vivió 1 año y medio, lo cual era un gran logro para esa época. Quedó claro,
La operación es posible, pero el mayor reto es controlar la inmunidad y las infecciones. Después, la vida depende de los detalles. Los cirujanos mejoraron la técnica y los farmacólogos crearon un nuevo fármaco. A comienzos de los años 80 surgió la ciclosporina y la supervivencia aumentó mucho. El trasplante de corazón pasó de ser algo audaz a una práctica común para miles cada año. Aunque aún hay pocos donadores y riesgo de rechazo, reemplazar el motor ya no es fantasía. Esta historia trata sobre el precio y los límites. Algunos debatían si podía declararse la muerte según criterios cerebrales y exactamente cuándo estaba permitido extraer órganos. Bernard permitió el avance de la medicina dando nueva vida a cientos de miles de personas. Tecnologías. Al hablar de los desarrollos tecnológicos del Tercer Reich, suelen mencionarse los cohetes B-1 y B-2. Estos fueron los primeros misiles balísticos en atacar ciudades y quizá definieron el rumbo del programa espacial. Pero eso es solo lo que se hizo público, lo que vio el mundo. Paralelamente, en complejos cerrados, se trabajaba en proyectos que hasta hoy siguen generando controversia. Uno de los proyectos más debatidos es el Haunebu. Se trataba de desarrollos de aparatos voladores con forma de disco, es decir, platillos voladores, que según las descripciones eran máquinas con un motor gravitacional, capaces de despegar verticalmente y alcanzar velocidades inalcanzables para la aviación de esa época. Hay esquemas, anotaciones y planos internos. Todo eso existe. Quizás solo sean conceptos o algo más. Victor Schauberger, ingeniero austriaco, fue clave en este tema por su trabajo con flujos en espiral. Su idea era obtener energía controlando flujos naturales de agua y aire, usando el vórtice como fuente en vez de quemar combustible. Él creía que la naturaleza ya había inventado la forma perfecta de movimiento y que el ser humano solo necesitaba aprender a copiarla. Los nazis lo sabían y, al parecer, aprovecharon esa idea. La particularidad de todos estos proyectos es que no parecían armas para el frente. No fueron creados para cambiar el curso de la guerra. Parecía que los hacían para otra cosa, no para ganar, sino para una transición. Es difícil explicar, pero así se siente. Como si alguien creyera que estas máquinas serían necesarias después de 1945. Por supuesto, la mayoría de estos desarrollos no llegó a la etapa de pruebas, pero su existencia habla de la magnitud de las ambiciones, del deseo de ir más allá. No en sentido figurado, sino literalmente. En estos planos e ideas se notaba el deseo de hallar una salida cuando todo lo demás estaba bloqueado. El misterio de las figurillas japonesas. El arte antiguo de Japón está rodeado de misticismo, sobre todo entre los estudiosos occidentales. ¿Qué significan las pequeñas y encantadoras figurillas de arcilla dogu que recuerdan a extraterrestres, encontradas en el período prehistórico Jomon? ¿Por qué las dogu muestran rasgos similares pese a la variedad de artesanos y regiones? ¿Cómo interpretamos las obras hechas por personas? No podemos comunicarnos con ellos. Fueron descubiertas en el oeste de Japón desde el siglo XVII y tienen una apariencia única. A las personas modernas pueden parecerles extraterrestres por sus ojos saltones y proporciones exageradas. Se cree que representan figuras humanoides, probablemente femeninas, con caderas y busto anchos. Aún se desconoce el propósito exacto de los dogu en la sociedad antigua. Se cree que las figurillas eran símbolos de fertilidad o ayudantes de la naturaleza para las personas. Las similitudes de los dogu con figuras de fertilidad de otras culturas sugieren que representaban cuerpos femeninos embarazados. El periodo Jomon abarca un enorme lapso de tiempo e incluye varias etapas, desde la temprana hasta la tardía, cada una de las cuales se caracteriza por sus rasgos únicos. En la fabricación de cerámica y el uso de dogu con fines chamánicos o rituales. En el Japón moderno, los dogu adquirieron una nueva función, convirtiéndose en un ícono en los videojuegos y la cultura pop. Su influencia trasciende el periodo Jomon y se expande en el mundo moderno, manifestándose en distintas formas artísticas y culturales. ¿Qué son estas criaturas espeluznantes? En el plancton oceánico, desde hace 150 años, ronda una extraña larva y parece un crustáceo microscópico común, pero nadie ha visto su forma adulta. Los científicos sacaron una conclusión sensacional al estudiar los genes. Por grandes conjuntos de genes, estas criaturas son parientes lejanos de los bellotos de mar y, muy probablemente, son parásitos. Al añadir la hormona de muda de crustáceos, la larva se despoja de su traje y se convierte en una pequeña babosa. Así es como los bellotos parásitos inician su vida en el huésped. Nunca hemos visto su etapa adulta porque permanece oculta en el cuerpo de otro animal. El equipo reunió miles de estas larvas, las colocó en el árbol genealógico de los crustáceos,
y mostró que es una línea separada con una enorme diversidad aún por descubrir. En un puerto japonés hallaron más de 100 formas distintas. Su etapa adulta permanece oculta dentro de otro animal. La larva que vemos como y solo sirve de transporte. Luego se adhiere al huésped, se disuelve en sus tejidos y desaparece. Por eso en los libros de texto no hay una foto del adulto. Había que buscarlo no en el agua, sino en el organismo de la presa. Cuando eso ocurra, el misterio de 100 años se resolverá. La verdadera historia del mamut lanudo. Los mamuts siempre se asocian con la era de hielo, las interminables tundras y los cazadores primitivos luchando por sobrevivir. Pero detrás de la imagen legendaria se esconde la realidad, en la que el mamut lanudo no fue el más grande y ni siquiera el primero en conquistar América. El mamut lanudo medía 3.5 metros, pero el elefante africano alcanza 4 metros. Incluso entre sus parientes era más pequeño. Los mamuts de Colombia, Azerbaiyán, imperiales y de las estepas medían hasta 5 metros y pesaban 13 toneladas. El mamut lanudo tenía pelaje más grueso y denso, lo que le ayudaba a sobrevivir mejor en condiciones glaciares. Tampoco fue el primero en llegar a América. Antes ya estaban los mamuts del sur y sus descendientes, los colombinos. El mamut lanudo no pudo desplazarlos y quedó solo en el norte, pero aún así fue la especie más numerosa e influyente. Su población era de decenas de miles y vivían desde el océano Ártico hasta México. Incluso extintos, los mamuts dejaron gran huella en la historia. En el permafrost aún hay cientos de miles de toneladas de restos, y sus colmillos se comerciaron más que el marfil de elefante africano. Juguete de vapor de Herón de Alejandría, siglo I. Herón presenta un aparato que parece truco, pero es física pura. Una esfera de cobre está montada en un eje y cuelga sobre un brasero. De la esfera sale un tubo hacia un recipiente con agua. En la esfera hay dos pequeños tubos curvados en direcciones opuestas. Cuando se calienta el agua debajo de la esfera, el vapor sube hacia adentro, sale disparado por las boquillas y la esfera empieza a girar. Esto es propulsión a chorro en su forma más simple. Las máquinas de vapor suelen aparecer en libros del siglo XIX, pero el principio es antiguo. Calientas agua y generas movimiento. La segunda invención de Herón consiste en unas puertas automáticas en un templo. Se enciende fuego en el altar, que calienta un recipiente con agua debajo, elevando la temperatura del aire en la cavidad. La presión empuja el agua por un tubo a otro recipiente que se vuelve más pesado y con poleas y cuerdas mueve las hojas de la puerta, abriéndolas. Los sacerdotes luego apagan el fuego. Baja la presión, el agua regresa por sifón. El contrapeso vence y las puertas se cierran. No hay magia, solo calor, presión y movimiento. Herón también creó una máquina expendedora de agua bendita, relojes de agua y escenas con figuras que se movían según un programa. La esfera de vapor y las puertas del templo muestran mejor la idea. La ciencia compleja suele iniciar con un esquema visual simple, que se puede explicar en un minuto y mostrar sobre la mesa. Mitos. Si los nazis destacaron en algo, fue en cómo reescribieron los mitos. Prácticamente cualquier cultura antigua en la que se pudiera encontrar un eco del poder del ritual de sacrificio se convertía en otra fuente aria. No importaba la base histórica, solo que sonara impresionante. Con los vikingos fue fácil. Los usaron como ejemplo de masculinidad pura, runas, espadas e imágenes de heroísmo oscuro. Así, Himmler buscó que las SS fueran un culto, no un ejército, usando símbolos, rituales y lugares de poder. El castillo de Wewelsburg sería un nuevo Valhalla, templo para la futura casta de sacerdotes guerreros. Con los aztecas la geografía dificulta, pero a los nazis les interesaba el camino. Les atraía la idea, la muerte ritual como acto de poder y sometimiento. Los registros de la NNRB mencionan paralelismos entre mitos germánicos y mitologías de América. Tal vez no querían conexiones, sino justificaciones. Buscaban probar que la vida es un recurso y el sacrificio, sagrado y controlable. Con Atlántida no había límites. Existían varias teorías, pero eligieron una, que los atlantes supuestamente eran protoarios, una raza blanca y alta con tecnología avanzada. Conocimiento destruido por una catástrofe. El Reich debía recuperarlo, reinterpretar la caída y crear un nuevo orden desde las ruinas. Los nazis no solo creían en estas historias, sino que las convertían en una construcción, una arquitectura de sentido, a la que amoldaban su poder. Y es precisamente por eso que todo esto sigue dando miedo hasta hoy. Para ellos, los mitos no eran un cuento, sino un plan. Científicos analizaron por primera vez los olores de momias egipcias, revelando detalles inesperados del embalsamamiento.
El análisis reveló que las momias emiten aromas amaderados, especiados y dulces debido a conservantes naturales. Investigadores analizaron 9 momias cuya antigüedad va desde el Nuevo Reino hasta el período bizantino. Con cromatografía de gases y espectrometría de masas, identificaron resinas de pino, cedro y enebro, mirra, incienso, especias, hierbas, aceites vegetales, grasa animal y cera en las sustancias de embalsamamiento. Expertos dicen que el hallazgo ayudará a conservar artefactos antiguos y abrirá nuevas oportunidades para museos. Ahora los visitantes podrán ver y oler el antiguo Egipto sumergiéndose en su atmósfera. Los aromas eran clave en los rituales egipcios. El buen aroma representaba divinidad y pureza, el mal olor, descomposición e impureza. Incluso después de 5000 años, las momias han conservado la fragancia, resaltando la importancia de este aspecto en la cultura antigua. Fragmento de una tabla de multiplicar. Un hallazgo arqueológico realizado en la ciudad de Zhengzhou, en la provincia china de Hubei, resultó ser un verdadero descubrimiento para la historia de las matemáticas. En una tumba de más de 2300 años, se hallaron miles de tiras de bambú con registros de matemáticas, literatura, medicina y ganadería. Estas tiras, usadas antes del papel, tenían más de 30.000 caracteres. Uno de los hallazgos más importantes fueron fragmentos antiguos. Los textos en bambú muestran operaciones como 5 por 7 es 35, 4 por 7 es 28 y 3 por 7 es 21. Estos apuntes datan del periodo de los reinos combatientes, antes de la unificación de China bajo Qin Shi Huangdi y del establecimiento de la dinastía Qin. América fue descubierta 7000 años antes. Un estudio de la Universidad de Bournemouth, Reino Unido, muestra pruebas de que los primeros humanos llegaron a América del Norte hace al menos 23.000 años, no 14.000. La fecha se estableció tras analizar huellas humanas y plantas fosilizadas. Hasta hace poco se pensaba que el ser humano llegó al continente por un corredor creado por el derretimiento de glaciares hace 14.000 años. Los científicos afirman que a principios del siglo XXI surgieron hipótesis sobre un poblamiento más temprano del continente. Criticaron el primer análisis de las semillas halladas junto a las huellas humanas. Se decía que las semillas quizá absorbieron agua salada antigua, lo que alteraría los resultados de la datación. Para refutar esta teoría, los investigadores usaron citometría de flujo, método común para analizar células humanas. Este método permitió aislar y estudiar partículas individuales de vegetación. El segundo método, la luminiscencia estimulada ópticamente, también confirmó la antigüedad de las huellas al datar granos de plantas antiguas. Así, los nuevos métodos confirmaron las conclusiones previas y sugieren revisar la historia de los primeros habitantes de América del Norte. Una mujer gigante medieval. En la Edad Media, en la isla de Lednicki, Polonia, vivía una mujer de estatura inusual que probablemente tenía trastornos mentales. Es la única gigante conocida de Polonia en esa época, según la doctora Magdalena Machak. Medía unos 200 centímetros. En ese entonces, las mujeres comunes tenían una estatura de alrededor de 1.6 metros. La mujer falleció a la edad de 25 a 30 años. Su esqueleto fue encontrado por los investigadores en la zona de Lednica. Se supone que la presencia de esta enfermedad podría haber estado acompañada de problemas mentales. Es interesante que, a pesar de su estatura, la vida de la giganta en la Polonia medieval pudo haber sido bastante cómoda, ya que era bien conocida en su comunidad. Su entierro fue inusual. A diferencia de la tradición, su cuerpo fue orientado al oeste y sin objetos funerarios. La franja de agujeros en Perú. En el Valle de Pisco existe un lugar misterioso llamado la Franja de Agujeros o Monte Sierpe. Es una franja de tierra de 14 a 20 metros de ancho y 1500 metros de largo con miles de hoyos poco profundos. Su propósito exacto sigue siendo un misterio, aunque los científicos han propuesto muchas teorías. El lugar se hizo famoso por una fotografía aérea tomada por Robert Shippey, publicada en los años 30 en National Geographic. Por años, arqueólogos evitaron Monte Sierpe. No fue sino hasta la década de 1950 que Victor von Hagen estudió los hoyos y sugirió que eran tumbas vacías, estimando su número total en 5.000.000. John Hislop sugirió después que los hoyos servían como almacenes, como los hallados en otras partes de Perú. Los agujeros miden cerca de 1 metro de diámetro
y hasta 1 metro de profundidad y se hicieron de distintas formas. Unos están en montículos y otros rodeados de muros de piedra. Estudios recientes, como un mapa hecho con dron en 2015, muestran que la franja de agujeros tiene entre 5 y 6,000 hoyos agrupados en bloques con patrones distintos. Hay caminos incas y restos de almacenes cercanos. La cerámica hallada indica que datan del siglo XV, cuando los incas conquistaron a los Chincha. El arqueólogo Charles Stanish cree que los hoyos pudieron haber servido para medir el tributo agrícola que los agricultores locales entregaban a los gobernantes. Otros científicos, como Jean-Pierre Procent, creen que la franja de agujeros podría ser más antigua. Él cree que los hoyos pudieron haberse utilizado para almacenar fertilizantes, como excrementos. Hasta hoy, la franja de agujeros sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos de Perú. Su origen, propósito y creación siguen siendo debatidos e investigados. En los años 60, el estudiante Randy Gardner, de 17 años, quiso saber cuánto tiempo puede alguien estar sin dormir y lo intentó durante 10 días. Comenzó como un proyecto para una feria escolar de ciencias y después participaron especialistas en el sueño. Lo mantenían ocupado y vigilado. Pláticas, caminatas nocturnas, juegos de mesa, básquetbol, pinball y pruebas de memoria y atención. En 48 horas aparecieron bostezos, irritabilidad y problemas de concentración. Al tercer día, el habla y la coordinación empeoraron y formular pensamientos simples fue más difícil. Al cuarto o quinto día, comenzaron las alucinaciones. Las sombras se convertían en figuras. Los fragmentos de texto se desvanecían. Parecía escuchar cosas que no existían. Su reacción se volvió más lenta. La memoria empezó a fallar. Olvidaba lo que había hecho 1 minuto antes. Del sexto al octavo día, el ánimo variaba mucho. Los problemas lógicos eran muy difíciles, pero podía hacer lo habitual. Podía lograr una buena racha en el pinball si el movimiento era completamente automático. Del 9º al 11º día, comenzaron los microsueños, breves apagones de unos segundos. El cerebro se apagaba de repente, era difícil contar y las palabras se confundían. Ideas extrañas aparecían y se olvidaban enseguida. Tras el experimento, durmió 14 horas, despertó, comió y volvió a dormir toda la noche. En unos días su horario casi normalizó. Los médicos no encontraron consecuencias graves, aunque Gardner luego tuvo problemas de sueño. El libro Guinness ya no acepta estos récords por ser muy riesgosos. ¿Qué nos muestra esta historia en palabras simples? La falta de sueño afecta rápidamente la atención, las emociones y el autocontrol. Después aparecen los microsueños. El cerebro toma lo que necesita. Es mejor dejar los récords para los libros de texto. En la vida cotidiana, incluso una sola noche sin dormir hace que una persona sea diferente. Un pequeño extraterrestre. 2 meses después de que científicos en Perú desmintieran que 2 muñecos eran cuerpos alienígenas, resurgen historias sobre extraterrestres en Internet. Esta vez, un feto humano prematuro con cráneo alargado hallado en Colombia es vinculado a pequeños hombrecitos verdes y antiguas razas. Sin embargo, los científicos escépticos demuestran que el esqueleto pertenece a un feto humano no nacido. La razón principal por la que muchas personas creen en esos titulares absurdos sobre extraterrestres es que algunos de los medios de comunicación más grandes del mundo publican artículos hiperdramatizados que presentan errores lógicos. Los científicos competentes y cualquiera que haya leído un libro de texto de anatomía pueden decir con certeza que los restos pertenecen a un feto humano nacido muerto. El supuesto extraterrestre posee un cráneo alargado, ojos inusuales y 10 costillas por lado, en vez de las 12 humanas, lo que llevó a afirmar su origen extraterrestre. El reportero del Daily Mail recibió la primera foto del extraterrestre anónimamente por WhatsApp. Esos son todos los hallazgos arqueológicos. Algunos especulan sobre una antigua y pequeña raza humana que coexistió con el pueblo aymara en los Andes hace cientos o miles de años. Investigadores de la Universidad de Estocolmo y la Facultad de Medicina de Stony Brook concluyeron que el esqueleto es de un feto prematuro. ¿Nikola Tesla era un extraterrestre? Nikola Tesla fue un inventor brillante, adelantado a su época. Sin embargo, sus logros increíbles dieron lugar a muchas teorías, incluyendo la suposición de que no era humano, sino un extraterrestre. Documentos desclasificados del FBI registran que Tesla pudo venir de Venus. La autora de El regreso de la paloma, Margaret Storm, decía que obtuvo estos datos mediante un dispositivo de comunicación interplanetaria supuestamente creado por Tesla en 1938. En el informe se dice que los ingenieros de Tesla estaban en contacto con su nave espacial y que él mismo era un venusiano dejado en la Tierra en 1856
Esta versión es fantástica, pero que tal declaración aparezca en documentos oficiales del FBI genera dudas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en pleno auge de la Guerra Fría, los servicios de inteligencia recopilaban todo tipo de información, incluidas teorías no confirmadas. Aunque envuelto en misticismo, Tesla es clave en la historia de la ciencia. Registró unas 300 patentes y sus hallazgos permitieron tecnologías como radio, televisión y transmisión inalámbrica de energía. Registró unas 30 patentes y sus hallazgos permitieron tecnologías como radio, televisión y transmisión inalámbrica de energía. Décadas después, sus ideas aún inspiran a ingenieros y científicos. El regreso del cerebro a la vida. En 2019, un equipo de la Universidad de Yale obtuvo cerebros de cerdos justo después del matadero. Habían pasado 4 horas, las muestras se conectaron a un sistema cerrado, donde bombas hacían circular una solución tibia con oxígeno y componentes protectores por los vasos sanguíneos. La tarea era simple en teoría, pero compleja en esencia: mantener el tejido que ya había ido más allá de lo que solemos entender tras la muerte. Tras unas horas, los vasos permitieron el flujo de la solución y las células recuperaron su metabolismo. Las neuronas mantenían carga eléctrica y respondían a estímulos. Esto no es resurrección. No hubo actividad cerebral organizada y los medicamentos la suprimieron. Los investigadores no cruzaron ningún límite ético ni intentaron provocar conciencia. La conclusión es clara incluso para un niño. La muerte es una serie de etapas, no solo un instante. Las funciones individuales se apagan una tras otra y algunas de ellas resultan ser reversibles si la estructura del tejido no está dañada. Por eso, en la criobiología no es tan importante congelar a toda costa, sino preservar la forma de las conexiones sin hielo ni rupturas. Conservar bien el tejido aumenta la probabilidad de restaurar procesos básicos después. El experimento muestra que morir es un proceso prolongado. Las células resisten y responden a estímulos por poco tiempo. Si los cristales de hielo no dañan las membranas y el entorno se mantiene, las funciones vuelven poco a poco. Por eso, la prioridad principal ahora es preservar el tejido para que después realmente haya algo que reactivar. Misterio del pergamino de Herculano. Gracias a la inteligencia artificial y rayos X avanzados, científicos descifraron por primera vez el texto de un antiguo pergamino de Herculano. Estos artefactos, que sobrevivieron a la erupción del Vesubio en el 79 después de Cristo, fueron un misterio casi 2000 años. Los pergaminos se hallaron en la década de 1750 en las ruinas de una villa romana, pero tras la catástrofe quedaron carbonizados y frágiles, imposibles de desenrollar sin dañarlos. La mayoría está en la Biblioteca Nacional de Nápoles y algunos en Oxford. En 2023 se lanzó el concurso Vesuvius Challenge para buscar tecnologías que descifren estos textos. Investigadores anunciaron un gran avance. Gracias a escaneo de rayos X de alta energía y algoritmos de inteligencia artificial, se obtuvo la primera imagen interna del rollo de Oxford. Los científicos identificaron algunas palabras como la griega para aversión. Aunque el texto aún es fragmentario, el método sigue mejorando. En Nápoles hay más de 1000 rollos similares y los investigadores esperan descifrarlos. La mala noticia: la sábana santa de Turín es un lino con la imagen de un cuerpo y rostro humano. Sus menciones más confiables son de mediados del siglo XIV. La tela estaba vinculada al caballero Geoffroy de Charny y las exhibiciones en Lirey, y ya entonces se desconfiaba de ella. El obispo de Troyes afirmó que la imagen era obra humana. En 1988-1989 se enviaron muestras de lino a 3 laboratorios independientes de Arizona, Oxford y Zúrich para análisis de radiocarbono. Se obtuvo un intervalo de 1260 a 1390 después de Cristo, el mismo periodo en que la sábana santa aparece en las fuentes. Se analizaron por separado las objeciones populares, el parche de tela reciente y la contaminación tras el incendio de 1532. La influencia del monóxido de carbono no justificó cambiar la datación. Recientemente se presentó otro texto del siglo XIV en el ámbito científico por el francés Nicole O. Rem, en su tratado sobre fenómenos inusuales, cita la sábana de Lirey como ejemplo de falsificación y sugiere evaluar casos similares considerando la independencia de testigos y la concordancia con causas naturales. Esto muestra que el escepticismo existía desde las primeras exhibiciones. Las fuentes y datos del laboratorio apuntan a un origen medieval de la tela e imagen. Esto no invalida la importancia cultural y religiosa del objeto para los creyentes, pero en el contexto de la verificación de hechos, la conclusión es simple. Según la datación y los documentos, la sábana es un producto de la Edad Media
y de ninguna manera tiene 2000 años. La carroza tracia. En noviembre de 2008, los arqueólogos descubrieron en el sureste de Bulgaria, en una antigua tumba tracia, una carroza de bronce única, datada a finales del siglo II después de Cristo. Esta carroza, ricamente decorada, es una de las pocas encontradas en el territorio de Bulgaria y sirve como testimonio de las prácticas rituales que acompañaban los funerales de personalidades destacadas del pueblo tracio, que creía en una vida mejor después de la muerte. A los fallecidos se les daban objetos necesarios, y mientras mayor era su estatus, más valiosos eran los obsequios. La carroza de bronce y madera muestra escenas de la mitología tracia, incluyendo al dios Eros, una pantera saltando y una criatura con cuerpo de pantera y cola de delfín. Las ruedas de la carroza miden cerca de 1,5 metros de diámetro. Encontrar una carroza de 4 ruedas con ruedas tan grandes es muy raro. En las excavaciones arqueológicas hallaron partes bien conservadas de las carrozas, cerámica, recipientes de vidrio, objetos de madera y cuero del arnés de caballos, y otras ofrendas usadas en el funeral de un aristócrata tracio. Encuentro inevitable con un ovni. ¿Qué sucederá si hallamos inteligencia extraterrestre? El astrónomo principal del Instituto SETI, Seth Shostak, está seguro de que ese momento es inevitable. Según él, la tecnología para buscar señales mejora y su eficacia se duplica cada 2 años. Si se produce un contacto con una civilización extraterrestre, eso cambiará el curso de la historia. Shostak compara esto con el descubrimiento de América por los europeos, pero a nivel civilizatorio. Según él, no habrá pánico. La gente suele sentir curiosidad y buscar contacto. Si los extraterrestres son peligrosos, ocultarse no sirve, pues las señales de radio de la Tierra llevan mucho tiempo viajando por el universo. Descifrar la respuesta es difícil. La cuestión religiosa importa, ya que la historia muestra que enfrentar culturas más avanzadas debilitó la fe de algunos pueblos. Descubrir extraterrestres causaría una crisis similar. ¿Y si solo hallamos vida microbiana en Marte? No es tan impactante, pero mostraría que la vida no solo surge en la Tierra. Shostak piensa que si recibimos una señal, podría venir de una inteligencia artificial avanzada, no de seres biológicos. Tal vez el futuro de la civilización esté en máquinas pensantes, no en organismos vivos. El poder de la autoridad. Un hombre con bata blanca dice tranquilamente: continúe. Detrás de la pared, el alumno se queja de un problema del corazón y grita: frente a usted hay un panel con interruptor de 15 a 450 voltios y una tabla de errores. Usted es el maestro y cada error es un castigo. Cada error siguiente, un nivel más alto. Así era el experimento de Stanley Milgram en Yale a principios de los años 60. El voluntario creía participar en un estudio de memoria, pero el alumno era actor y los gritos grabados. La tarea consistía en ver hasta dónde llegaría alguien común si una figura de autoridad le dice con seguridad: continúe. Continúe. El experimento requiere que continúe. En la escala de corrientes había etiquetas severas como peligroso y triple X. Al llegar a unos 330 voltios, el alumno guardaba silencio como si hubiera perdido el conocimiento. El resultado sorprendió a quienes pensaban que una persona común no lo haría. 2/3 de los participantes alcanzaron los 450 voltios. Casi todos experimentaban estrés, les temblaban las manos, los participantes sudaban, reían por los nervios, discutían con el experimentador y aún así presionaban el botón. No son sádicos. Lo hacían porque a su lado estaba un científico seguro de sí mismo que asumía la responsabilidad. Lo importante es que, en realidad, nadie recibió descargas eléctricas. Tras los experimentos se informaba la verdad y el propósito a las personas. Este trabajo motivó revisar la ética en investigaciones psicológicas. Actualmente, el engaño y la presión están muy restringidos y cada proyecto es revisado por un comité de ética. Las pruebas mostraron que no es por personas malas, sino por las condiciones. Cuanto más lejos esté la víctima, cuanto mayor sea el estatus de la autoridad y cuanto más formal sea el entorno, mayor será la obediencia. Si aparecen colegas cerca que se niegan a continuar, la obediencia disminuye. Acércate. Elimina símbolos de autoridad y apoya a la persona para que le sea más fácil decir que no. El experimento no responde todo sobre el bien y el mal, pero demuestra que una persona común puede llegar lejos si escucha un continúa confiado. Además, muestra cómo pequeños cambios en el entorno ayudan a recuperar la voluntad de detenerse. La frontera está dentro de nosotros y en el contexto que nos rodea. La búsqueda de la máquina divina. Después de la muerte de Isaac Newton, se descubrió que también estaba fascinado por la alquimia. Este hallazgo sorprendió a la comunidad científica, pues la alquimia se veía como un error místico,
lejos del conocimiento racional. En 1936, el economista John Maynard Keynes halló un baúl con manuscritos inéditos de Newton. En vez de tratados científicos, había notas sobre teología esotérica y alquimia. Newton pensaba que el universo era un mensaje cifrado de Dios y buscaba descifrar el plan divino. Él estudiaba los escritos de los Rosacruces, sociedad secreta del siglo XVI, dedicada a buscar la piedra filosofal y el elixir de la inmortalidad. En su biblioteca había 169 libros sobre alquimia, incluyendo traducciones de tratados ocultistas clásicos. Aunque hoy en día, la alquimia se percibe como una pseudociencia. Para Newton era parte de la gran búsqueda de la verdad. Él no veía límites entre la ciencia, la filosofía y el misticismo, creyendo que todo estaba interconectado. Quizás fue precisamente esa visión amplia la que le permitió hacer sus descubrimientos revolucionarios. La misteriosa esfera de Betz. El origen de esta bola de acero hallada por una familia en Florida en 1974 sigue envuelto en teorías de conspiración. Algunos proponen un origen extraterrestre para el hallazgo, pero militares y ufólogos concluyeron que el objeto era de creación humana. El misterio de la esfera persiste. La familia Betz la halló tras un incendio, pensando que era una bala de cañón de la época colonial española. Sin embargo, la esfera estaba limpia y brillante, sin parecer un arma de esa época. En la casa, la esfera comenzó a mostrar un comportamiento misterioso, moviéndose por sí sola y emitiendo sonidos. El interés por la esfera creció tras investigaciones de expertos, que no lograron revelar su misterio. Sin embargo, los científicos tienden a pensar que la esfera tiene un origen terrestre, refiriéndose a su composición de acero. La esfera Betz sigue intrigando a la gente, convirtiéndose en objeto de especulaciones y teorías de conspiración. Unos creen que está ligada a civilizaciones extraterrestres y otros la consideran un artefacto humano perdido. Todo el mundo depende de él. Antes de los clavos, construir casas era como un rompecabezas. Los troncos se unían con cola de Milano, las tablas con espigas y ranuras, y cada unión requería tiempo y precisión. El clavo revolucionó la construcción. Un golpe fija piezas, 10 levantan una pared. Todo inició en la antigua Roma. Ahí aprendieron a fundir hierro en masa y a fundir elementos de fijación, dándoles forma sin tener que tallarlos en madera. Hasta finales del siglo XVIII, los clavos en Europa casi siempre se forjaban a mano. El herrero calentaba una varilla cuadrada, martillaba sus 4 caras, estiraba la punta, cortaba la cabeza y separaba la pieza. Los clavos diferían en tamaño, forma y uso. Unos delgados para techos, otros cortos para barcos. Cada uno costaba como un pequeño trabajo extra. La revolución fue a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Surgieron máquinas que cortaban tiras de hierro y formaban la cabeza de una vez. Los clavos se abarataron y se convirtieron en un producto masivo. Ya no se contaban por piezas, sino por sacos. Luego llegó el acero producido por el método Bessemer. El hierro forjado fue reemplazado por un material resistente y uniforme. El clavo se volvió estándar para constructores. El tornillo surgió para sujetar con más fuerza y desmontar, mientras que el clavo refleja el desarrollo de épocas enteras. Los arqueólogos distinguen entre uno hecho a mano del siglo XVII y otro de fábrica del siglo XIX por la forma de la cabeza. El óxido muestra una reparación antigua en el techo, y la diferencia de longitudes en la pared indica trabajo de generaciones. El clavo no sustituyó las técnicas antiguas. Un buen carpintero aún usa espiga seca para que la madera se mueva sin agrietarse y clavo cuando importa la rapidez y rigidez. Un lujoso evento sin sentido. Ballingham es un pequeño pueblo en Inglaterra, pero fue aquí donde hace 500 años tuvo lugar uno de los encuentros más fastuosos de la historia. Enrique VIII de Inglaterra y Francisco I de Francia organizaron la legendaria fiesta llamada Campo del Paño de Oro. La reunión oficial, pensada para fortalecer la alianza de los reyes contra Carlos V, terminó siendo una competencia de lujo. Enrique construyó una enorme tienda-palacio de 10.000 metros cuadrados, con paredes de ladrillo en la base y pintadas como piedra arriba. El techo parecía de tejas y en la entrada salía vino tinto de las fuentes. La fiesta duró 18 días con banquetes, torneos y mascaradas. Los reyes llegaron con un séquito de unas 3.500 personas cada uno, para quienes prepararon 98.000 huevos, 2.200 ovejas y platillos exóticos como conejillo de indias y delfín. A pesar del lujo, la rivalidad siguió. Enrique retó a Francisco a luchar y perdió. Luego él se alió con Carlos V y al año siguiente Inglaterra declaró la guerra a Francia. El campo del paño de oro simbolizó el derroche que arruinó el tesoro de ambos países. Magia y ocultismo.
Por mucho tiempo creí que las historias sobre magia en el Tercer Reich eran exageradas, solo un mito para dramatizar el mal. Mientras más profundizas, surgen más dudas. Ellos realmente lo creían y crearon un estado donde el ocultismo formaba parte del sistema. Himmler creía que era el heredero directo de los antiguos magos. Personalmente supervisó la creación de la Orden Negra, la élite de las SS, donde runas, rituales, astrología y sacrificios eran parte de su ideología. En el castillo de Wewelsburg, los nazis hacían ceremonias y mezclaban mitología germana con símbolos tibetanos e indios. Necesitaban crear una espiritualidad alternativa, una que justificara la destrucción, una que no conociera la compasión. Me impresionó especialmente cómo trabajaban con los símbolos. No era solo la esvástica, también runas, signos solares, la sangre mágica y la espada ritual. No solo mataban, creían que mataban en nombre de algo. Algunos documentos encontrados después de la guerra indican directamente el interés en la telepatía, las profecías y la búsqueda de sacerdotes. Dicen que en los últimos meses de la guerra en Berlín no buscaban una forma de ganar, sino una forma de desaparecer, de cruzar, de escapar a donde, según ellos, todo apenas comenzaba. Suena como una locura, pero eso era precisamente lo normal en ese entonces. 1. El hombre congelado. En un recipiente de acero a menos 196 grados yace un hombre que enfrentó a la ciencia con la muerte. Se llama James Hiram Bedford, profesor de psicología, y en enero de 1967 tomó una decisión que para la mayoría sonaba como una locura. Los médicos tenían solo 7 minutos tras la parada cardíaca para seguir el protocolo. El respirador suministraba oxígeno al cerebro, las venas se llenaban con dimetilsulfóxido en vez de sangre, el cuerpo se ponía en hielo seco y luego en un deguar con nitrógeno líquido. Desde entonces, su biografía fue un experimento de décadas, no sobre la inmortalidad, sino sobre desafiar al tiempo. ¿Se puede detener la vida y dónde termina la personalidad? La cápsula de Bedford fue movida entre almacenes y resistió demandas familiares y presión de la aseguradora. Su hijo la llevó en un remolque y, en los 90, Alcor inspeccionó el cuerpo. El rostro parecía más joven que sus 73 años. Aunque la piel tenía áreas decoloradas y las córneas blancas por el hielo, la conservación fue mejor de lo esperado, y Bedford fue colocado en un nuevo recipiente. Hoy descansa en Scottsdale, junto a decenas de criopacientes. Esta historia aún no ha terminado. Solo queda el reglamento de almacenamiento y un largo periodo de espera. La criobiología ha avanzado. La congelación tosca se reemplazó por vitrificación. El dimetilsulfóxido quedó atrás y ahora se controla el daño por hielo con enfriamiento y calentamiento precisos. Nadie promete resurrección pronto y sinceramente la gran duda no es curar el cáncer, sino si las conexiones neuronales resistirán tanto tiempo. Me impacta cómo una vida humana se convirtió voluntariamente en un experimento para que futuras generaciones respondan qué es la muerte, si es un interruptor o una larga pausa que puede rebobinarse. El único en toda la Tierra, Kiaftwit, descubierto en 2010 en la región de Mogok, Myanmar, es posiblemente el mineral más raro del mundo. Este cristal rojizo anaranjado de 1.61 quilates y 0.3 gramos al principio pasó desapercibido para el excavador de Kiaftwit, que buscaba zafiros. Tras un análisis del Dr. Kiaftu, el mineral recibió su nombre y en 2015 fue reconocido como nuevo mineral por la Asociación Mineralógica Internacional. El Kiaftwit está compuesto de óxido de bismuto y antimonio. A pesar de la aparente simplicidad de su composición, su estructura atómica es única, lo que hace que el mineral sea excepcional. Otra propiedad inusual es su alta densidad, 8 veces mayor que la del agua. Estas características y las inusuales condiciones geológicas hacen que el Kiaftwit sea un misterio para los científicos. El mineral se formó en pegmatita, una roca ígnea generada al final de la cristalización del magma. Actualmente, un ejemplar único de Kiaftwit está resguardado como tesoro científico en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles. El Kiaftwit es un testimonio único de los procesos geológicos que formaron la Tierra hace millones de años. Aunque hay versiones sintéticas, el Kiaftwit natural es muy valioso para la ciencia porque ayuda a entender los movimientos tectónicos y la evolución mineral en la Tierra. Armadura egipcia de cocodrilo. La armadura egipcia hecha de cocodrilo es realmente un hallazgo único. Hecha de piel de cocodrilo, se usaba en rituales religiosos en el antiguo Egipto. En tiempos de los faraones, los cocodrilos eran sagrados y símbolo de fuerza y poder. Sobek, representado como hombre con cabeza de cocodrilo,
era una de las deidades más importantes en la mitología egipcia. A menudo se le asociaba con el poder de los faraones, así como con la protección y la fertilidad. Se cree que los sacerdotes usaban una armadura de piel de cocodrilo en rituales dedicados a Sobek. La piel de cocodrilo era vista como un amuleto protector contra enemigos y espíritus malignos. La primera niña concebida por fecundación in vitro. Verano de 1978, Inglaterra. En una familia común nace una niña llamada Louisa Brown. A simple vista, una bebé común. 2.6 kilogramos, fuerte y llora. Lo extraño fue cómo llegó. El óvulo fue fecundado en laboratorio y el embrión implantado en el útero, continuando el embarazo normalmente. Leslie y John Brown intentaron tener un hijo por años sin éxito. Los doctores Robert Edwards y Patrick Steptoe ofrecieron un método que parecía una esperanza remota. Fertilizar el óvulo con espermatozoide en ambiente estéril y transferir el embrión parecía sencillo, pero cada detalle era crucial, desde la extracción del óvulo hasta las condiciones en la incubadora. Cualquier error y nada funcionaría. Había mucho escepticismo. Los periódicos escribían sobre niños de probeta y discutían filósofos, líderes religiosos y políticos. Unos creían que nos metíamos donde no debíamos. Otros veían una oportunidad para familias que nunca oirían el llanto de un niño. Tras 9 meses, las discusiones cesaron. Louisa nació sana. Edwards ganó el Nobel. Steptoe no lo vio. Su trabajo abrió puertas a millones de familias y luego la tecnología avanzó rápido. Mejoraron la obtención de óvulos, el cultivo y selección de embriones, la precisión en la transferencia y apareció la conservación en frío. Ahora los embriones pueden vitrificarse y usarse después. Para los pacientes esto era claro. Si no se logra naturalmente, hay que usar una herramienta real, no solo milagros u oraciones. Actualmente, la FIV es un procedimiento común en clínicas de todo el mundo. Es costosa y no siempre funciona al primer intento. Las discusiones éticas siguen, pero el hecho ya no se cuestiona. Un niño concebido en laboratorio es igual a cualquier otro. La historia de Louisa Brown marcó cuando lo imposible se volvió común y millones de parejas tuvieron la oportunidad de oír la voz de su hijo tan esperado. Una ciudad de la poesía del siglo VIII. En Nankín, China, arqueólogos hallaron la antigua ciudad de Chang'an, citada en la balada de Chanán de Libó. El hallazgo de más de 3000 años permite estudiar la historia del lugar. La balada de Libó del siglo VIII relata la soledad y añoranza de una joven esposa por su marido. El viaje emocional de la heroína termina de manera melancólica, reflejando su deseo de reunirse. El equipo de arqueólogos halló artefactos como cimientos, trincheras, pozos, hornos y una fosa sacrificial. Wang Wei, presidente del Consejo de Arqueología de China, dijo que este sitio fue un hallazgo importante para Nankín en 2023. Entre los artefactos hay cerámica, vajilla, ding y otros objetos que revelan nuevos aspectos de la cultura Chang'an. Este hallazgo es relevante para la arqueología y la literatura, al vincular los poemas de Libó con una ciudad antigua. Las excavaciones ayudan a entender mejor el contexto cultural de Nankín y la antigua civilización, mostrando la conexión entre arte y realidad. La copa de Licurgo. La copa de Licurgo es un artefacto único de la antigüedad que combina un alto nivel artístico con una compleja ejecución técnica. Esta copa romana de vidrio del siglo IV a.C. destaca la maestría antigua en fabricar vidrio. La característica especial de la copa es su capacidad de cambiar de color bajo diferentes tipos de iluminación. La copa parece verde con luz reflejada, pero con luz trasera se ve rojo rubí intenso. Las nanopartículas de oro y plata en el vidrio logran este efecto. La copa muestra una imagen basada en la mitología griega sobre Licurgo, quien intentó matar a Ambrosía, hijo de Dionisio, dios del vino. La imagen muestra cómo las vides del viñedo rodean a Licurgo, inmovilizándolo. Su copa está en el Museo Británico. No solo sirve como un magnífico ejemplo del arte antiguo, sino que también es un testimonio elegante del alto nivel de conocimientos que tenían los antiguos artesanos en el campo de la química y la óptica. Figura de 7800 años hallada en el oeste de la provincia turca de Esmirna, en el túmulo Ulukak, donde arqueólogos hicieron un gran descubrimiento. Lograron encontrar una estatuilla de arcilla con figura femenina,
que tiene aproximadamente 7.800 años de antigüedad, el profesor Oslanchevich, quien dirige estas excavaciones, destacó la importancia de este lugar como el primer asentamiento de agricultores en la región. Este túmulo es uno de los asentamientos más antiguos de Anatolia Occidental, con artefactos de 8.850 años hallados por arqueólogos. Durante muchas generaciones, la gente vivió aquí, construyendo aldeas una tras otra. Uno de los artefactos más impresionantes fue una estatuilla de arcilla de una mujer, encontrada en las excavaciones recientes. Antes, los investigadores ya habían encontrado estatuillas similares, pero muchas de ellas estaban rotas. Esta es la tercera estatuilla encontrada en perfecto estado. Estas estatuillas supuestamente representan dioses, pero algunas se hallaron en un basurero, lo que pone en duda esa teoría. Es posible que las estatuillas se usaran en varios rituales relacionados con momentos importantes de la vida, como el nacimiento de un niño o la cosecha. Vacuna contra el miedo. Durante mucho tiempo, la gente creía que la vida surgía de manera espontánea. Si el pan se enmohecía, pensaban que el moho aparecía por sí solo. Si la carne se pudría, creían que los gusanos nacían de ella. Parecía lógico, pues nadie veía cómo llegaban esos seres invisibles. Pasteur hizo un experimento simple. Tomó matraces con caldo nutritivo, lo sirvió y mató todo lo vivo. El cuello de cada matraz lo alargó y lo dobló en forma de un largo cuello de cisne. El aire pasaba, pero el polvo con microbios quedaba atrapado en las curvas y no llegaba al caldo, que se mantenía limpio y transparente por semanas o meses. Al inclinar el matraz y romper el cuello, el caldo tocaba el polvo y se enturbiaba rápido, mostrando que la vida no surge espontáneamente. El aire la trae con el polvo. De ahí nació una práctica sencilla que seguimos usando. Hervir, usar instrumentos estériles y frascos cerrados, así como quirófanos limpios, derivan de esos matraces. La pasteurización de la leche sigue esa lógica. Calentar elimina microbios y evita su entrada. Años después, Pasteur avanzó de la limpieza a la protección. Buscaba cómo controlar el ántrax, el cólera aviar y especialmente la rabia. Logró debilitar el agente patógeno y hacía series de vacunas para que el sistema inmunológico aprendiera a luchar de antemano. La historia con la rabia se convirtió en un símbolo. En 1885 en París, le llevaron a un niño de 9 años, Joseph Meister, que había sido gravemente mordido por un perro rabioso. En ese entonces, eso casi siempre terminaba en una muerte dolorosa. Pasteur se atrevió, aplicó un curso de vacunas con su método aún no aprobado. El niño sobrevivió. Para miles de personas, esto fue como una vacuna contra el miedo. Por primera vez, una enfermedad mortal tenía un escudo real. Toda la esencia de esta historia está en su claridad. Un par de matraces revelaron el origen de la infección. Con pasos cuidadosos obtienes una herramienta que protege comida, quirófano y personas. Sin magia, solo limpieza, calor y comprender cómo funciona en realidad el mundo invisible. El futuro de la humanidad en Marte. Elon Musk no abandona la idea de colonizar Marte. Él cree que en 2027 llegarán estaciones automáticas Starship y para 2031 las primeras personas pisarán Marte. Pero, ¿cómo se organizará la sociedad allí? Elon Musk afirma que la colonia marciana debe ser completamente autosuficiente, sin depender de los gobiernos terrestres. Aboga por rechazar la democracia representativa y optar por un gobierno directo del pueblo. En el Nóvgorod el Grande hubo un sistema parecido entre 1136 y 1478, donde los ciudadanos se reunían en el Veche para decidir asuntos importantes, leyes, tratados de paz y gobierno del príncipe. Musk sugiere un modelo parecido para los primeros colonos en Marte. En su opinión, Marte es una oportunidad para que la humanidad empiece desde cero y sobreviva si la Tierra llega al borde de una catástrofe. El hombre de Gristhorpe. El 10 de julio de 1834, William Beswick descubrió un antiguo túmulo en su terreno en Gristhorpe, North Yorkshire, Inglaterra. En él encontró un ataúd de roble de forma inusual con los restos de un hombre de la Edad de Bronce, conocido hoy como el hombre de Gristhorpe. Beswick hizo el descubrimiento junto a un miembro de la Sociedad Filosófica de Scarborough. Nuevos hallazgos sobre el hombre de Gristhorpe revelaron que medía 1 metro con 80 centímetros, altura considerable en la Edad de Bronce. Esto mostraba su alto estatus social, posiblemente como jefe tribal, y podría haber más indicios de ese estatus en los objetos funerarios. Antes de colocar el cuerpo del hombre de Gristhorpe en el ataúd de roble, lo envolvieron en una capa de cuero. Entre los objetos funerarios había una daga, herramientas de pedernal, una canasta con comida y un recipiente de corteza que,
Según estudios modernos, contenía leche. La ciencia moderna indica que el hombre de Gristor probablemente fue un guerrero por sus muchas fracturas curadas. El análisis isotópico de su diente muestra que su dieta fue rica en carne toda su vida. La datación por radiocarbono de la dentina dental y el fémur en la Universidad de Bradford indicó que murió hace unos 4.000 años. Memoria eterna en vidrio. Imagina una placa delgada de vidrio de cuarzo donde un láser graba pequeñas marcas en su interior, como puntos, pero en 3 dimensiones. Estas marcas se pueden girar y hacer más fuertes o más débiles, por eso en una sola placa cabe muchísima información. No es una sola pista plana como un disco, sino un archivo multicapa en el vidrio. Su ventaja principal es la durabilidad. El vidrio no se oxida ni le afecta el agua, los imanes o el tiempo. Los cálculos y las pruebas muestran que este soporte resiste el calor, la humedad y puede almacenarse durante muchísimo tiempo. No es una USB para uso diario, sino un archivo en frío prácticamente eterno. Grabas y olvidas por años o decenas de miles de años. Es simple. Un láser graba la información internamente. Al leer, el vidrio se ilumina, la cámara capta el patrón de las marcas y el software restaura los archivos originales. Esto no solo funciona para documentos. Los videos también se graban en el vidrio y se pueden leer de vuelta. Almacena sin complicaciones. La placa puede guardarse años y leerse en cualquier momento. Ideal para archivos familiares, videotecas y cápsulas del tiempo. Broche antiguo valioso. En Antiques Roadshow de la BBC, madre e hija mostraron un broche de bailarina. La joya enseguida captó la atención de la experta en joyería Joanna Hardy. El broche era exquisito. Turquesa, rubíes, diamantes y oro de 18 quilates, todos refinados y elegantes. Hardy dijo que el broche podría ser de colección y valer mucho. La hija dijo que el broche lo regaló un joyero polaco a su madre en los años 70 y 80. Al cerrar su tienda, él dejó que la mujer eligiera cualquier cosa. Ella eligió la bailarina, pues antes enseñó ballet en Chester. Para ella, la joya tenía un significado simbólico especial. La experta intentó determinar el origen del broche. Según ella, la pieza tiene las características de las obras de Van Cleef y Arpels. Famosa por broches de bailarinas desde 1940, la joya no tenía la marca de la empresa, así que solo la compañía puede confirmar su autenticidad. Si el broche realmente es original, su valor podría alcanzar decenas de miles de libras esterlinas. Sismoscopio de Chang'e, año 132 después de Cristo, China, dinastía Han del Este. Chang'e presenta un recipiente de bronce rodeado de 8 cabezas de dragón apuntando a los puntos cardinales, cada una sobre un sapo con la boca abierta. Adentro hay un mecanismo ingenioso que, ante un terremoto lejano, un impulso invisible mueve el péndulo interno. Este presiona la palanca correspondiente y de la boca del dragón correspondiente cae una bolita directamente en la boca del sapo. El golpe de la bolita es la señal. El temblor vino de ese lado. No importa la fuerza ni la duración, sino la dirección. Este aparato da alerta temprana. La capital podía no temblar, pero la bolita ya caía. Las crónicas narran que el aparato se activó pese a la calma en la ciudad. Días después, llegó un mensaje de la provincia occidental sobre un fuerte terremoto. Esto ayudaba a gobernar el imperio, saber dónde buscar daños, a dónde enviar ayuda y a quién mandar llamar para rendir informe. Los terremotos son ondas elásticas en el suelo y aire. Aunque no lo percibas, el péndulo dentro del recipiente oscila. A partir de ahí, todo es mecánica. Un leve movimiento se convierte en el movimiento de una palanca. El fijador libera la bolita y obtenemos una clara dirección. Es un señalizador, un gran avance para el siglo II. Un fenómeno natural se explicó con acciones mecánicas simples. Las reconstrucciones actuales prueban que la idea funciona. Cambiar la longitud o peso del péndulo modifica la sensibilidad. Las palancas definen 8 direcciones. Pudieron usar más sectores, pero 8 bastaron para saber dónde mirar en el mapa. Michel Cifre, el hombre fuera del tiempo, fue pionero en estudiar el tiempo y la mente humana. Sus experimentos sorprendieron tanto a los científicos que hasta la NASA usó sus resultados. En 1962, Michel Cifre, de 23 años, estuvo 2 meses aislado en una cueva, sin relojes ni luz solar. Quería saber cómo siente el cuerpo el tiempo sin referencias externas. Una persona fuera del ciclo de 24 horas cambia a ritmos de 48 horas y percibe el tiempo distinto. 5 minutos parecen 2. 10 años después, repitió el experimento medio año en una cueva de Texas. Sus hallazgos sentaron las bases de la cronobiología
y ayudaron a preparar astronautas para misiones largas. Hallazgo sensacional en Alemania. Científicos encuentran el diente humano más antiguo. Fósiles dentales antiguos cuya antigüedad se estima en casi 10 millones de años, según ellos no encajan en la cronología establecida de la historia humana. Lo impactante es que uno de estos fósiles se parece a los dientes de los antepasados más antiguos del ser humano. Hasta ahora, dientes similares solo se habían hallado en África, no en Europa, y los fósiles allí son millones de años más jóvenes. Los dos dientes bien conservados hallados en septiembre de 2016 cerca de Eppelsheim, Alemania, tienen unos 9.7 millones de años. El primer molar superior derecho es similar a otros ejemplares hallados en la zona. El colmillo superior izquierdo es distinto. Investigadores afirman que su forma se parece a la de homínidos como Australopithecus afarensis. El problema es que Lucy tiene una antigüedad estimada de solo 3 millones de años, y se cree que los antepasados más antiguos de la humanidad comenzaron su migración de África a Europa y Asia hace aproximadamente 100.000 años. Así que la pregunta es, ¿a quién pertenecían estos dientes que aparecieron fuera de su tiempo y lugar, y cómo llegaron ahí? Исчезнувшая ветвь людей. En la meseta cerca de Bogotá hallaron restos humanos de 6.000 años. Extrajeron ADN antiguo de dientes y huesos densos, lo limpiaron y compararon con grandes bases de datos, sin hallar coincidencias con pueblos modernos. La huella genética es distinta. Esto indica que ahí vivió un grupo independiente de cazadores-recolectores que con el tiempo desapareció sin dejar rastro o se extinguió. Los pequeños grupos son vulnerables a cambios como el clima, la caza, llegada de vecinos, enfermedades o migraciones. En siglos, el retrato original se pierde. Los huesos antiguos conservan la huella, pero en descendientes vivos ya no se lee. Es importante atenerse a los hechos. No se trata de otra raza ni de un titular sensacionalista. Se trata de que la ola de migraciones siguió diferentes caminos y tuvo distintos finales. Se requieren nuevas muestras de estas capas y regiones cercanas para entender mejor el destino de esta línea. Más adelante podría descubrirse un parentesco lejano. No todas las ramas humanas llegaron a la actualidad. Aquí se identificaron rastros de personas que ya no existen como grupos separados. Antiguos túneles defensivos. Hace más de 4.000 años entrar a la ciudad de piedra Hochenzui era una verdadera prueba. El sistema defensivo tenía varias capas de murallas y habitantes armados. Lo más sorprendente son los túneles secretos recién descubiertos, que sirven como red de transporte oculta. Los túneles están a 1.5 a 6 metros de profundidad, miden entre 90 centímetros y 1.8 metros de alto y 1.2 metros de ancho. Algunos túneles cruzaban bajo las murallas, creando salidas al exterior y reforzando la defensa de la ciudad, que ya contaba con un sistema de protección complejo. Hochenzui se encuentra en la orilla norte del río Hun, distrito de Jinshuye, región autónoma de Mongolia. Arqueólogos hallaron por primera vez la ciudad en 2005 e iniciaron excavaciones sistemáticas en 2019. Las excavaciones en Hochenzui hallaron 3 puertas de la ciudad, cada una con características únicas. Dentro de la ciudad se descubrió un pequeño cementerio compuesto por 8 tumbas rectangulares. Antiguos lemas electorales. En la antigua Pompeya, los arqueólogos descubrieron lemas electorales únicos que datan de hace más de 2000 años. Estas inscripciones quizá fueron de Hablo Rustio Vero, candidato a edil, cargo encargado del mantenimiento urbano. Lo inusual era que los lemas estaban dentro de la casa y no afuera, como era común entonces. Los científicos sugirieron que Vero organizaba cenas en su casa para sobornar votantes, usando los lemas como decoración y recordatorio de su candidatura. El hallazgo revela que los candidatos debían ganarse la confianza ciudadana, incluso usando sobornos. Considerando que la casa de Hablo Rustio Vero era de las más lujosas en Pompeya y él tenía lazos con la dinastía imperial, los científicos creen que fue edil. ¿Cómo los mayas fabricaban el hule? Los mayas obtenían el hule de 2 sabias. Tomaban la savia blanca y lechosa del árbol del caucho. A esa savia le agregan un poco de savia verde de una liana del bosque. La mezclan con un palo y el líquido se espesa, se oscurece y se vuelve viscosa ante tus ojos. En minutos, la leche se convierte en una masa suave y elástica que amasan, ruedan y secan, obteniendo un material que rebota y no se deshace. ¿Por qué funciona?
El jugo blanco es látex, pequeñas gotas de caucho en agua. El jugo de la liana cambia el entorno y las gotas se unen, formando una masa sólida y elástica. No se necesitan hornos ni azufre. Todo se hace en frío con materia vegetal. La rigidez depende de las proporciones. Para suavizar, se usa menos jugo de liana y se amasa más. Si se requiere una pelota resistente, se añade más jugo de liana y se deja secar con más espesor. El maestro ajustaba el material con las manos, como masa. De esto hacían pelotas pesadas y saltarinas para el juego, para que rebotaran en el suelo y las paredes. Pegamento y sellador para vasijas y botes. Impregnación para canastas y telas, para que no filtraran. Cubiertas para mangos y sandalias, para que no resbalaran y duraran más. El caucho se moldeaba en lingotes y se llevaba para intercambiar. Era un producto valioso. Lo principal era un oficio común. 2 jugos, un palo para mezclar y algo de experiencia bastaban para tener caucho antes de que hubiera fábricas de vulcanización en Europa. El santo grial de los nazis se ha vuelto cada vez más popular con el tiempo, especialmente en el contexto de investigaciones sobre las creencias esotéricas del régimen nazi. Varios líderes nazis, como Himmler, se interesaron en el ocultismo y tradiciones místicas. Sin embargo, gran parte de la información sobre este tema son mitos y suposiciones. Sin embargo, existe una versión que dice que los nazis realmente buscaron el santo grial con la esperanza de usar sus propiedades míticas para sus propios fines. Las expediciones arqueológicas del Ahnenerbe, el Instituto de Investigación de las SS, hacen esta versión aún más interesante. Algunos historiadores afirman que uno de los objetivos de las expediciones nazis al Tíbet y otras regiones era la búsqueda de reliquias, incluido el grial. Sin embargo, no hay pruebas claras de esto. Se cree que el grial pudo haber estado en el sur de Francia, en la zona de los cátaros donde los nazis hicieron excavaciones. Este mito fue aún más inflado gracias a la cultura popular, especialmente a las películas y los libros. Varias obras muestran a los nazis persiguiendo reliquias sagradas, como el grial, para obtener poder sobrenatural o justificar su ideología. Las investigaciones muestran que, aunque los nazis se interesaban en el ocultismo y misticismo, la mayoría de las afirmaciones sobre esto son mitos. La idea de que los nazis podrían haber buscado el Santo Grial se convirtió en uno de los temas más reconocidos y emocionantes de la cultura pop actual. La bandera pirata más antigua se exhibe en el Museo Nacional de la Marina en Portsmouth, la Jolly Roger. Capturada frente a las costas de África en 1780, esta bandera roja advertía a los barcos mercantes: ríndete o muere. En su tela se pueden ver rastros de pólvora y agujeros quemados por balas. Alrededor del año 1700, los piratas comenzaron a usar activamente este tipo de banderas. Al inicio predominaba el rojo, pero luego los piratas optaron por otros diseños y banderas negras. Richard Noyce, curador del museo, afirma que Hollywood distorsiona la imagen de los piratas, quienes en realidad eran una amenaza para el comercio y no héroes. Los capitanes piratas elegían el diseño de su bandera, pero las calaveras con huesos cruzados se hicieron los motivos más populares. El nombre Jolly Roger probablemente viene de la frase francesa Joli Rouge, que significa hermoso rojo, y resalta el color original de la bandera. Sarcófago de una mujer con estatus especial. En Reims, Francia, arqueólogos hallaron un sarcófago romano del siglo II d.C. Según expertos, pertenecía a una mujer de alto estatus social. El sarcófago de piedra caliza estaba protegido con 8 cerraduras de hierro y oculto bajo una losa de 770 kilómetros. Los investigadores usaron rayos X y endoscopía para revisar la reliquia sin dañarla. Así hallaron un esqueleto humano con accesorios funerarios. En el sarcófago había una mujer que murió a los 40 años. Se enterraron con ella objetos personales para el más allá: un espejo pequeño, un anillo de ámbar, un peine, lámparas de aceite y frascos que quizá tenían aceites aromáticos. El sarcófago fue hallado en la antigua necrópolis de Reims, situada junto a 7 caminos que conectaban la ciudad con otros asentamientos romanos, como Lutecia, París y Lugdunum, Lyon. En este territorio hallaron más de 5.000 enterramientos, pero la mayoría fue saqueada y muchos artefactos destruidos en la Primera Guerra Mundial. El hallazgo de este sarcófago es único, siendo el primero totalmente conservado en esta ciudad galo-romana. Los científicos esperan que el ADN de la tumba revele más sobre su dueña, incluyendo su origen y estatus social. La magia de las palabras sobre el futuro.
¿Notan la diferencia entre mañana llueve y mañana lloverá? En la primera opción, el futuro parece actual. En la segunda, es algo que ocurrirá después. El inglés prefiere la segunda. It will rain tomorrow. El alemán suele decir Morgen regnet es. En chino no hay tiempo futuro. Se expresa con palabras, marcas y contexto. Un detalle gramatical puede volverse una lente útil. En algunos idiomas, el mañana está cerca del hoy. En otros, no. ¿De qué sirve saber esto si no eres lingüista? Hay observaciones que les gustan a los economistas conductuales. Entre las personas que hablan idiomas con un futuro menos marcado, es más común que realicen acciones pensando en el futuro. Ahorrar, contratar seguros, hacerse chequeos regulares, estudiar. No es por una fórmula mágica, sino porque al cerebro le resulta más fácil tomar la decisión de hacer hoy algo para mañana cuando ese mañana suena cercano en el idioma. No es causalidad estricta. Cultura, ingresos, familia y política influyen igual o más. Parte de esto es visible y útil en la vida cotidiana. ¿Cómo se puede aplicar? Formula tu discurso según la tarea. No, algún día empezaré a ahorrar, sino en octubre aparto el 10%. No debería correr, sino el miércoles en la tarde corro 3 kilómetros. No después de las fiestas estudiaré el idioma, sino el domingo hago la lección a las 6. Donde el idioma no pone una barrera entre hoy y mañana, el hábito se adopta más fácilmente. Y este es uno de esos raros casos en los que cambiar la formulación realmente cambia la acción. De un vago después. Los científicos aún debaten si surge primero el idioma o el hábito. Algunos estudios muestran que el idioma influye incluso con ingresos y valores. En otros, solo refleja estos factores. La conclusión práctica es simple. La formulación ayuda a actuar. Si dices en octubre aparto el 10%, el paso se vuelve real. Fragmento perdido de la traducción de la Biblia. Científicos austriacos hallaron un nuevo capítulo del Evangelio de Mateo, fechado en 1750 en la Biblioteca Vaticana. El texto, invisible al ojo humano, se descubrió usando fotografía ultravioleta. Este descubrimiento se convirtió en parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es restaurar textos que fueron borrados o reescritos por los escribas en el periodo del siglo IV al XII de nuestra era. Los manuscritos de este tipo, llamados palimpsestos, se creaban reutilizando material ya usado. Esto se debía a la escasez de materiales para escribir. Con la ayuda de luz ultravioleta, fue posible revelar los textos perdidos. De los 74 manuscritos restaurados, uno destaca, una antigua Biblia, 100 años anterior a las primeras traducciones griegas, como el Códice Sinaítico. El nuevo texto complementa el versículo conocido sobre cómo los discípulos de Jesús arrancaron espigas y añade, las frotaron en sus manos y las comieron. Este hallazgo aporta al estudio y comprensión de textos y escrituras siríacos antiguos. La cama plegable de campaña de Tutankamón. Un informe reciente de investigadores japoneses afirma que la cama encontrada en la tumba del faraón Tutankamón fue un gran avance tecnológico para su tiempo. Esta cama plegable exclusiva, hallada en 1922 por Howard Carter, destaca por su diseño. Puede doblarse en forma de Z. El arquitecto Nyoko Nishimoto, experto en historia del mobiliario, resalta la singularidad de este hallazgo. Aunque existen modelos más simples de camas plegables, esta cama de 3 secciones es especial. Nishimoto dice que los artesanos lograron un milagro de ingeniería. Hasta las patas de la cama, con forma de león, tenían bisagras complejas para plegarse. Estos detalles probablemente surgieron por prueba y error, mostrando la inteligencia e ingenio de los artesanos. Aunque la cama era avanzada, es poco probable que Tutankamón la usara, pues su salud y estilo de vida no lo permitían. Los científicos creen que esta cama era parte del tesoro funerario y representaba confort eterno tras la muerte. El monstruo misterioso del océano. En mares fríos y templados habita la medusa melena de león, una criatura difícil de imaginar. Es una gran cúpula roja con una cascada de hilos finos. Las mediciones de años previos muestran lo mismo. En ejemplares grandes, los tentáculos miden entre 30 y 37 metros y algunos pesan hasta 1 tonelada. Los hilos están en 8 abanicos, cada uno con cientos de filamentos urticantes. Esta cortina atrapa peces y medusas. Para las personas existe riesgo de quemaduras aunque la cúpula esté lejos. El nombre no es casual. Los tentáculos parecen una melena densa alrededor de la cúpula. No solo asustan, también son redes. La medusa atrapa plancton, peces pequeños y hasta otras medusas. Cuando la temperatura del agua es favorable y hay abundancia de alimento,
Estas medusas aparecen con más frecuencia cerca de las costas. La piel humana queda marcada por quemaduras tras el contacto y aunque rara vez causa muerte, las huellas son notorias. El título de la medusa más grande aún se debate. Algunos mencionan un ejemplar gigante del siglo XIX en Nueva Inglaterra, otros dudan de las mediciones y recuerdan a la medusa de Nomura de los mares Amarillo y del este de China. Las medusas de Nomura miden unos 2 metros de diámetro y pesan cientos de kilos. En grandes cantidades bloquean redes de pesca. No es pescado, es pura medusa. En el otro extremo está la diminuta Irukandji. La campana mide solo unos pocos centímetros, pero su toxina, en un encuentro desafortunado, puede llevar a un adulto a cuidados intensivos. La medusa melena de león no es un monstruo, sino parte esencial del mar. Es alimento de tortugas laúd y peces grandes, y controla alevines y plancton. El riesgo de encuentros crece en años cálidos con floraciones masivas. En esos momentos, atiende las advertencias de la Guardia Costera. И не нырять без гидрокостюма. No lo olviden, en los remotos parajes de Israel, en un antiguo monasterio cerca de Jerusalén, arqueólogos hallaron un bloque de piedra con un texto de unos 1500 años. Este artefacto tiene un fragmento del Salmo 86, la oración de David. El texto estaba en griego antiguo, el idioma del Nuevo Testamento en esa época. La piedra se distinguía por una cruz. Lo que más sorprendió a los científicos fue la imprecisión de la oración, donde debía decir: escúchame, Señor, porque te soy fiel, decía Jesucristo. Protégeme, porque soy pobre y necesitado. Probablemente el autor se equivocó por su imperfecto griego y preferencia por el semítico. El monasterio en Hyrcania fue construido sobre las ruinas de una fortaleza de hace 2100 años erigida por la dinastía de los Asmoneos. Siguió existiendo bajo el Imperio Bizantino, incluso tras la llegada del Califato Rashidun. Entre otros hallazgos valiosos, cabe destacar un anillo de oro con turquesa, probablemente destinado a un niño. El anillo está decorado con una inscripción árabe que dice Mashallah, Alá. Madre adolescente momificada. Arqueólogos analizaron los restos momificados de una joven madre que murió en el parto hace más de 1500 años y hallaron detalles impactantes. Hallaron 2 fetos en la pelvis y el pecho. Este hallazgo es impactante. En 1908 hallaron en el cementerio de El Bagawat, en el oasis de Karga, la momia de una adolescente fallecida en parto en el antiguo Egipto. El cuerpo fue tratado con sal, como en la momificación egipcia. Inicialmente los arqueólogos pensaron que la joven murió en el parto, pero una tomografía reveló un segundo feto en el tórax indicando embarazo de gemelos. Lo más inquietante fue descubrir que a uno de los fetos le faltaba la cabeza. Se descubrió que la cabeza del bebé quedó atascada en la pelvis de la madre, causando su decapitación durante el parto. Es el primer caso conocido en Egipto. Los embalsamadores quizá no sabían de los gemelos y olvidaron extraer el segundo feto. El estudio muestra los riesgos del embarazo y parto en esa época. Los antiguos egipcios respetaban mucho el nacimiento, como muestran los hechizos contra embarazos de gemelos. Искусственный мозг играет в теннис. En el laboratorio crecieron neuronas y las conectaron a un viejo Pong usando una matriz de electrodos y células vivas sin computadora en la mesa. Unas 800.000 neuronas humanas y de ratón, los electrodos de la derecha y la izquierda, le indican a la red la posición de la pelota y su cercanía a la paleta. Otros electrodos reciben la respuesta, arriba o abajo. Si la pelota se va, la red recibe una señal caótica. Si la atrapa, recibe un estímulo corto y predecible. Las neuronas buscan reducir el caos y acertar más. En un minuto, la cultura actúa mejor que un jugador al azar, sin ser una inteligencia milagrosa ni un cerebro que entienda reglas. La red simplemente aprende a reconocer situaciones repetitivas y a dar una respuesta adecuada. Hay muchos errores, pero los aciertos son notablemente más frecuentes que con movimientos aleatorios. El sentido práctico aquí es que esto es un banco de pruebas controlado. En él se puede ver de inmediato cómo una sustancia cambia el comportamiento de las neuronas. Se administra una gota y según aciertos, tiempo y estabilidad de señal, se determina si hubo mejora o empeoramiento. Тоже с токсинами, алкоголем, никотином. Los anestesistas no tienen que adivinar el efecto. En minutos aparece en un gráfico. Este banco de pruebas también ayuda a ajustar prótesis e interfaces neuronales. El tejido vivo responde distinto al ruido y retrasos que un modelo computacional, y esto se observa en tiempo real. No es conciencia ni cerebro en frasco. No hay yo ni sentimientos. Una capa de neuronas sobre electrodos aprende a mover la raqueta mediante señales. El valor es el control. Las reglas pueden complicarse, agregar entradas y medir precisión, velocidad y estabilidad.
Luego, deja de ser un píxel y se vuelve un objeto real. La red acciona un motor pequeño o estabiliza un LED según la señal. Se pueden cultivar células de una persona y probar qué medicamentos mejoran su función. Las historias del episodio son comprobables, de ahí su fuerza. Escribe qué descubrimientos quieres analizar y haré un episodio sobre cosas que cambian nuestra idea de lo posible. Gracias por ver. Hasta luego.